Mi familia siempre me miró por encima del hombro. Para ellos yo era el que nunca iba a llegar a nada, el que siempre tomaba malas decisiones. Se reían de mis ideas y me hablaban como si escucharme ya fuera un favor. Un día compré un boleto de lotería casi sin pensarlo. Cuando revisé los números y vi que había ganado 10 millones de dólares, me quedé sentado dentro del coche varios minutos sin poder moverme. Pensé que mi vida iba a cambiar. Pensé que, por fin, mi familia me iba a respetar. Cuando se los conté, todo giró alrededor del dinero. Mi papá dijo que ahora sí podría comprarse ese auto clásico de los años 80 que llevaba años queriendo. Mi mamá habló de un crucero largo, diciendo que ya era hora de darse ese gusto. Mi hermana dijo que con eso por fin podría mudarse a un buen departamento. Nadie me preguntó qué quería hacer yo. Nadie habló de mi futuro. Una semana después, un primo lejano me escribió. Nunca fuimos cercanos, pero siempre hubo respeto. Me pidió vernos en una cafetería pequeña, lejos de la ciudad. Dijo que tenía que contarme algo importante. Cuando llegó, no pidió nada. Me miró serio y dijo, no sabes lo que están planeando contigo. Sacó un USB del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Me explicó que mi familia tenía un chat privado. Me pidió que escuchara los audios ahí mismo. La voz de mi papá fue la primera. Hablaba de decir que yo no tenía las facultades para manejar tanto dinero solo. Decía que, si hacía falta, podían hacer creer a los demás que el premio me había afectado. Mi mamá hablaba de presentarse como padres preocupados, de repetir que solo querían ayudarme. Mi hermana hablaba de hacerme firmar documentos poco a poco y, si me negaba, llevar el tema a un juez para quedarse con el control del dinero. Ahí lo entendí todo. No querían ayudarme. Querían quitarme del medio. Con esas pruebas busqué un abogado. El despacho al que llegué era pequeño y sin lujos. Clara Gómez fue quien tomó mi caso. No parecía alguien que intentara impresionar. Vestía sencillo, tenía ojeras marcadas y una expresión concentrada que no cambiaba mucho. Escuchó todo sin interrumpir, revisó los audios completos y fue anotando cosas en silencio. No me dijo que todo iba a salir bien. Me explicó los riesgos, las posibles estrategias de mi familia y lo largo que podía ser el proceso. Hablaba con calma, pero era evidente que captaba detalles que a mí se me escapaban. No buscaba tranquilizarme, buscaba entender. Durante las semanas siguientes nos reunimos muchas veces. Mesas llenas de papeles, transcripciones impresas, mensajes subrayados. A veces trabajábamos sin decir casi nada. Otras veces, ella hacía una pregunta que cambiaba todo el enfoque del caso. Poco a poco empecé a confiar, no porque fuera amable, sino porque era precisa. El juicio fue agotador. Mi familia no se limitó a defenderse, decidió atacarme. Contrataron personas para declarar en mi contra, testigos que apenas me conocían y que repetían versiones claramente ensayadas sobre mi carácter y mi supuesta inestabilidad. En un punto, incluso llevaron a mi exnovia. Le habían pagado para decir que yo era violento, que la golpeaba, que me tenía miedo. Escuchar eso en una sala llena de desconocidos me rompió. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que no podía más. En uno de los recesos me senté solo, con la cabeza entre las manos, tratando de no quebrarme. Clara se sentó a mi lado sin decir nada. No intentó tranquilizarme ni decirme que todo iba a salir bien. Simplemente se quedó ahí. Y eso fue suficiente. Nada de lo que dijeron pudo demostrarse. No había denuncias, no había pruebas, no había registros. Solo palabras compradas. Clara fue desarmando cada testimonio con calma, señalando contradicciones, fechas que no coincidían, historias que se caían solas. Poco a poco, la sala empezó a entender qué estaba pasando. Mi familia quedó expuesta. No solo como personas dispuestas a mentir, sino como lo que siempre fueron, una familia obsesionada con las apariencias, capaz de destruirme con tal de no perder dinero ni estatus. Cuando salió todo a la luz, su reputación se vino abajo. Amigos, conocidos y hasta familiares comenzaron a tomar distancia. Al final, el fallo fue claro. Ganamos. El dinero quedó completamente a mi nombre. Durante el juicio, se demostró que habían pagado testigos y manipulado declaraciones. El caso pasó al ámbito penal. Mi papá y mi hermana fueron detenidos, mi mamá quedó bajo investigación. Las pruebas hablaron por sí solas. Cuando todo terminó, Clara me llamó solo para decirme que el proceso estaba oficialmente cerrado. Hablamos un poco más de lo necesario. De cosas simples. Del cansancio. Del silencio después de tanto ruido. Pasaron semanas. Seguimos en contacto. Sin juicios, sin papeles. Ya no era mi abogada y yo no era su cliente. Solo dos personas que habían pasado por algo intenso juntas y que, sin darse cuenta, se sentían cómodas compartiendo el mismo espacio. No hubo promesas. No hubo finales exagerados. Solo seguimos viéndonos.